Shalom amigos, si están buscando la sabiduría de la Torá, la encontrarán aquí en Derech Torá a través de los escritos de los sabios de bendita memoria. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido una oportunidad más para poder seguir aprendiendo de las maravillosas enseñanzas de Likutei Moharan. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Likutei Moharan número 4. Y como enseñaron nuestros sabios, si este malvado te acosa, arrástralo a la casa de estudio. Kiddushin 30b. Pues por medio de la Torá se le da fuerzas al reinado de santidad. Entonces Malhut Nun recibe vitalidad de Jochma Het. La Het y la Nun se juntan y se unen, y como resultado la luz de la luna será como la luz del sol. Malhut recibe vitalidad. El Rebbe Nachman explica que estudiar Torá con entusiasmo le da fuerza a Malhut de santidad, lo que a su vez le permite a la persona centrarse en la sabiduría que se encuentra en cada aspecto de la creación. Al hacerlo, la persona une Malhut con Jochma, el elemento espiritual de esa cosa, de modo que la Het y la Nun se juntan y se unen. El Rabí Natán agrega que esto alude al motivo por el cual, al salir de Egipto, el pueblo judío tuvo que esperar 50 días antes de poder recibir la Torá. La Torá es Jochma, la sabiduría divina de Dios. Debido a su exaltada naturaleza, solo puede ser recibida a través de la Nun, igual 50, es decir, los 50 días desde el Éxodo hasta la Revelación. Likutei Halachot, Picadón 4.2. Cuando el Rebbe Nachman dio esta lección, le aconsejó a su seguidor que estudiase Torá. Cuando más tarde el hombre se quejó de no poder comprender totalmente lo que estudiaba, el Rebbe Nachman le dijo: esfuérzate en el estudio, aunque no comprendas claramente. Con el tiempo verás que se volverá muy claro, como la luz del sol. Ahora podemos comprender la intención del Rebbe. La comprensión inicial que una persona puede tener de sus estudios no siempre refleja el significado interno. Eso era lo que le sucedía a este hombre. Aún así, siguió fielmente los consejos del Rebbe y continuó estudiando. Esto le permitió aumentar su comprensión del significado interno más profundo, de modo que sus estudios se hicieron subsecuentemente muy claros, como la luz del sol. Escribe el Rabí Natán: el Rebbe Nachman quería que todos adquiriesen la costumbre de establecer un programa diario de estudio de la Torá y se mantuviesen fieles a ese programa, sin falta, pues incluso aquellos muy alejados de la santidad se beneficiarán con ello, aunque estén atrapados en las redes del mal y pequen habitualmente. La fuerza de la Torá es tan grande que puede extraerlos de sus pecados. De hecho, mediante la Torá es posible lograr absolutamente todo, literalmente hablando. Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslau, número 19, Likutei Halachot, Betziat Hapat 5.22. Y cuando uno se levanta, el otro cae. Rashi sobre Bereshit 25.23. Así el reinado del mal cae y es anulado,
como está escrito en Joshea 14:10. Rectos son los caminos de Dios, los justos andarán en ellos, mas los transgresores en ellos caerán. Cuando uno se levanta, el otro cae. Cuando luego de muchos años de esterilidad, nuestra matriarca Rivka quedó embarazada con Jacob y Esau, vio empañada su gran alegría por algo muy inquietante. Cada vez que pasaba frente a una casa de estudio de Torá, la criatura comenzaba a moverse como si quisiera salir, pero también hacía exactamente lo mismo cada vez que pasaba frente a una casa de culto idólatra. Rivka estaba desconcertada. ¿Acaso su hijo seguiría en la senda de sus padres o, Dios no lo permita, sería un idólatra? ¿O ambas cosas a la vez? Fue a consultar al sabio Shem, quien le dio la siguiente explicación. Rivka había concebido mellizos, 2 hijos que estaban destinados a una eterna batalla por el dominio de este mundo, y agregó Shem, debido a que 2 reyes no pueden gobernar simultáneamente ni llevar puesta una misma corona, siempre sucederá que cuando uno se levante, el otro caiga. En el contexto de nuestra lección, el conflicto entre Jacob y Esau es el conflicto entre la buena inclinación y la mala inclinación. Cuando la buena inclinación recibe el poder y le da fuerzas al reinado de santidad, el reinado del mal cae y la mala inclinación es vencida. De manera inversa, si la mala inclinación se eleva, la buena inclinación declina, pues su batalla también es eterna y es imposible que las dos gobiernen en forma simultánea. Biur Halikutín. Los caminos de Dios en ellos. Los caminos de Dios a los cuales hace referencia el versículo son de hecho uno solo, el camino de la Torá. Las Escrituras indican que este sendero tiene un doble poder. Fortalece al recto, a la buena inclinación, al tiempo que hace que tropiecen los pecadores, la mala inclinación. Esto es, por medio de los caminos de Dios, es decir, la Torá. Los justos que se unen al reinado de santidad se fortalecen y reciben poder, mas los transgresores en ellos caerán. Corresponde al reinado del mal, es decir, la mala inclinación que cae y es sometida por medio de la Torá, como se dijo más arriba. Resumen, por medio de la Torá, las palabras adquieren gracia e importancia, y de esta manera son aceptadas las plegarias y las súplicas. Para esto la persona debe centrarse en el penimiut, la espiritualidad, que se encuentra en todas las cosas de la creación. Esta inteligencia interna corresponde a los conceptos de Jacob, del primogénito, de Jochma, del sol, de la Het y de Hiut, vida, y solo puede ser alcanzada por medio de la Nun, Malhut. Sin embargo, también existe un Malhut del otro lado, que hace que la gente se deje llevar por las pasiones en lugar de centrarse en la inteligencia interna que se encuentra en toda la creación. Solo mediante el estudio de la Torá con entusiasmo es posible quitarle fuerzas a este Malhut y fortalecer al Malhut de santidad, uniendo de esta manera la Nun con su fuente, la Het. Y por medio de esto son aceptadas todas las plegarias y las súplicas.
El Rebbe Nachman comenzó esta lección hablando sobre realzar y elevar la gen, la gracia y la importancia del pueblo judío. La sección anterior explicó los dos componentes de la palabra gen, la het y la nun. Cuando estas dos letras se unen por medio del estudio de la Torá con entusiasmo, se fortalece el reinado de santidad. Aquí el Rebbe explica cómo esto hace que aumente la gracia de los judíos y cómo son entonces aceptadas sus plegarias y súplicas. Pues el motivo principal por el cual no son aceptados los pedidos es que las palabras carecen de gracia y no penetran en el corazón de aquel a quien están dirigidas. No penetran en el corazón. El Rebbe Nachman comenzó con Jochma, la inteligencia interna, y entonces trató el tema de Malhut, la fe, el recipiente necesario para poder contener la inteligencia interna aquí. Introduce el concepto del corazón. Como se mencionó previamente, la Hiut, Jochma, está oculta dentro de Biná y Biná corresponde al corazón. Tikunei Zohar, segunda introducción. El Rebbe Nachman también se refirió al corazón cuando explicó que Esav simboliza a aquellas personas cuyo único interés es seguir los deseos de su corazón. El Talmud enseña cuando la persona tiene temor al cielo, sus palabras son escuchadas. Berajot 6b. Este temor, aceptando el yugo del cielo, es perfeccionar la nun. El Biur Halikutín explica que cuando el corazón está abierto para recibir Jochma, también está abierto y dispuesto a recibir los pedidos y peticiones de los demás. Pero aquel que elige seguir los deseos de su corazón, llena su corazón de locura. Su corazón ya no tiene más lugar para reflejar la Jochma. Por el contrario, su corazón está cargado de pensamientos inútiles y de cosas sin sentido. El corazón es así un canal que o bien refleja o bien obstruye la sabiduría superior. Esto se debe a que el corazón es tanto el asiento de la buena inclinación como de la mala inclinación. Cuando se es digno, la buena inclinación hace que se revele Jochma, pero cuando prospera el mal, entonces la locura. Biur Halikutín 11. De aquí aprendemos que para que los pedidos sean aceptados, el corazón de aquel a quien se solicita debe tener lugar para el pedido. El Rebbe explicará cómo es que la gracia y el encanto dejan una impresión y forman un lugar en el corazón del otro. Es como si no hubiese lugar en su corazón para que entren las palabras, pues al que pide le falta la gracia necesaria para que las palabras entren en el corazón de aquel a quien le está pidiendo. Pero por medio de la Torá, a través de la cual se juntan y se unen la nun y la het, se produce gen, gracia. Es por esto que la Torá es llamada Ya'alat Gen. Ya'alat Gen. La Torá les da gracia a aquellos que la estudian. Esto se debe a que le da fuerzas al reinado de santidad, la nun permitiéndole traer Jochma. La het se enseña entonces que la Torá da gen, gracia y encanto. El Yekará de Shabbatá agrega que la misbá del estudio de la Torá se aplica tanto al día como a la noche. Yehoshua 1:8. Como se mencionó,
El día es simbólico de la inteligencia interna, mientras que la noche es símbolo de la fe. Estudiar Torá día y noche une así la Het con la Nun, creando Gen, gracia. Como se explicó, aunque el faraón intentó destruir al pueblo judío, todos los pensamientos de desesperación se dispararon cuando Moshe reveló que Dios tenía la intención de darles la Torá, la Het, luego de su redención. Mediante su fe, la Nun fueron capaces de superar al faraón. Como relatan las Escrituras, Dios hizo que el pueblo judío encontrara Gen a los ojos de los egipcios, Shemot 12:36. Como resultado, al salir se llevaron con ellos todas las bendiciones, es decir, la riqueza de los egipcios. La persona merece entonces que sus palabras sean palabras de gracia, y de este modo sus palabras y pedidos son aceptados, como sucede cuando alguien habla con gen. El tema penetra en el corazón de aquel a quien se dirige, es decir, de aquel a quien le pide. Este es el concepto de la Tav, es decir, cuando la Het y la Nun se juntan y se unen, produciendo Gen, se forma la Tav. Se hace la Tav uniendo la letra Nun a la pata izquierda de la letra Het, se forma la letra Tav. Vei y Vei Hanahal. El Rebbe explica ahora su significado. Esto sugiere grabar y marcar, como en Yehezkel 9:4, y Hidbita, Tav, graba una marca. Graba una marca. Dios instruyó al ángel Gabriel para que grabara una marca en la frente de los justos de Jerusalén. Esta Tav sería una señal de protección para reconocerlos en el momento de la destrucción que estaba por ocurrir. La letra Tav denota así grabar o marcar. Explayándose en la orden de Dios el ángel Gabriel, el Talmud concluye que de hecho la letra Tav fue grabada sobre todos los residentes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la letra Tav hace referencia a Tihiyeh, vivirás, y también a Tamut, morirás, Shabbat 55a. En nuestro contexto, la letra Tav alude a la Torá, de la cual dicen las Escrituras, los caminos de Dios. Los justos andan en ellos, mientras que los pecadores tropiezan. Como se explicó, al combinar la Het con la Nun, uno obtiene Gen, y esta combinación forma la Tav. Más específicamente, cuando uno observa la Torá, cuando anda en los caminos de Dios, su Tav es fuente de vida. Pero cuando se utiliza el conocimiento para ir en contra de Dios y de su Torá, cuando se desprecia el verdadero conocimiento, entonces la Tav solo conduce a la muerte, como le sucedió a Esaú. Biur Halikutín. Por medio de la Gen, se cava y se marca un espacio en el corazón de aquel a quien se le está solicitando aceptar el pedido, pues como resultado de la gracia, sus palabras son aceptadas. Por medio de la Gen. Por medio de la Torá, es decir, estudiando Torá con entusiasmo, uno obtiene una medida de gracia y de encanto que realza sus palabras. El Parparaot LeJochma indica que también sucede lo contrario. Cuando uno desprecia la sabiduría, es decir, se aleja de la Torá, su gracia y su encanto se desvanecen
y sus peticiones no son aceptadas ni respondidas. Así es que la gen graba un espacio en el corazón de aquel a quien se le está pidiendo, a fin de que las palabras puedan entrar en su corazón y hacer que el pedido sea aceptado. Este grabar y marcar es el concepto de la Tau. Este es el significado de Kohelet 9:17. Las palabras de los sabios son escuchadas, porque son dichas benahat, con suavidad, específicamente nahat, es decir, el aspecto de gen y de tau, que juntas deletrean nahat. Entonces sus palabras son escuchadas y su pedido aceptado. Gen y tau, nahat. El Rebbe Nachman concluye esta sección explicando cómo por medio de la Torá todas nuestras plegarias y pedidos son aceptados. La gen y la tau se combinan para formar la palabra nahat. Como dicen las Escrituras, las palabras de los sabios son escuchadas porque están dichas be nahat, con suavidad. Ellas tienen encanto, gen, y hacen una marca, tau, en el corazón de aquel a quien se le está pidiendo. Sus palabras son, por tanto, oídas y aceptadas. En nuestro contexto, el versículo se lee así: las palabras malhut, de santidad, que corresponden a la boca, tikunei zohar, segunda introducción, de los sabios, se fortalecen gracias a aquellos que buscan la sabiduría y la inteligencia interna en todo. Son escuchadas las plegarias y súplicas son aceptadas, porque están dichas benahat, pues la Torá que estudian trae gen y forma una tau. El Parparaot LeJochma agrega que es por esto que el Targum traduce las palabras benahat, con suavidad, como las palabras plegarias de los sabios son aceptadas ante el Señor del universo. El Biur Halikutín indica que cuanto mayor sea la falta que la persona deba superar en su desarrollo espiritual, más grande será su avance al superarla. Esto podemos aprenderlo del Anún, que aunque inicialmente es símbolo de una carencia, Malhut, al completarse se une con la Het, expandiéndose en 2 letras. Lo que es más, estas 2 letras juntas forman la Tav, letra cuyo valor numérico es el más grande. Así el producto de la Nun, 50, y de la Het, 8, es Tau, igual a 400. El Be y Vei Hanajal ve también en esto la interrelación entre la Torá y la plegaria. La Torá es verdadera sabiduría, la Het. La plegaria es Malhut, la Nun. Likutei Moharan 1.7.1. Al unir la Torá con la plegaria se produce la gracia, tan esencial para la supervivencia del judío. Trae la referencia entonces de que esta era la directiva del Rebbe Nachman, transformar la Torá en plegaria. Esto es, la persona debe siempre componer plegarias a partir de lo que estudia en la Torá y pedirle a Dios ser digno de merecer cumplir esa enseñanza lo más plenamente posible. Likutei Moharan 2.25. Este, de hecho, fue el gran logro de Moshe. Moshe estuvo 40 días en el monte Sinaí recibiendo la Torá, la Het. Al retornar al pueblo, advirtió que habían pecado contra Dios,
construyendo el becerro de oro. Aparentemente Moshe había recibido la Torá para él mismo. Los judíos eran incapaces de alcanzar el nivel de santidad necesario. Moshe ascendió por segunda vez para orar por el pueblo y por su falta de espiritualidad, la Nun. Obtuvo entonces Gen, la combinación de la Het con la Nun. Esto explica lo que dijo más tarde al subir por tercera vez al cielo. Moshe oró a Dios, comenzando con las palabras: Tú dijiste que he encontrado Gen a tus ojos. Ahora, si yo he encontrado Gen, Shemot 33, 12, 13. Con esto Moshe formó la Tav. La Tav indica Teshuvah, arrepentimiento. Bereshit Rabá 22, 12, Shabbat 55a. Consecuentemente, las segundas tablas fueron dadas en Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Entonces todos los judíos merecieron Gen a través de su aceptación de la Torá y de las numerosas plegarias de Yom Kippur. Esto también explica por qué Moshe llegó a tener un rostro brillante luego de su tercer ascenso hacia Dios y recién después de haber recibido la Torá para todo el pueblo judío. Resumen: por medio de la Torá, las palabras adquieren gracia e importancia. De esta manera son aceptadas las plegarias y las súplicas. Para esto, la persona debe centrarse en el Penimiut, la espiritualidad, que se encuentra en todas las cosas de la creación. Esta inteligencia interna corresponde a los conceptos de Jacob, del primogénito, de Jochma, del Sol, de la Het y de Hiut, vida, y solo puede ser alcanzada por medio de la Nun, Malhut. Sin embargo, también existe un Malhut del otro lado, que hace que la gente se deje llevar por las pasiones en lugar de centrarse en la inteligencia interna que se encuentra en toda la creación. Solo mediante el estudio de la Torá con entusiasmo es posible quitarle fuerzas a este Malhut y fortalecer al Malhut de santidad, uniendo de esta manera la Nun con su fuente, la Het. La Het y la Nun se unen para formar la Tav, a través de la cual las palabras de la persona se graban y se marcan en el corazón de aquel a quien le pide. Esto se debe a que la Het y la Nun forman Gen, y junto con la Tav conforman Nahat, por medio de la cual las palabras de los sabios son oídas y aceptadas. Así, por medio de la Torá, estudiada con entusiasmo, la Het, las plegarias y pedidos de la persona son aceptados y se realza la gracia e importancia de los judíos. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.